Muchísimas gracias, Lola. No me quedó claro lo de la sopa de fideos y la importancia de la sopa de fideos. Bien, pero es curioso. Hay quien dice que la acción popular tiene su origen en la Edad Media y en el derecho de petición al rey que tenían el pueblo en contra o para cuestionar a los señores feudales y demás. Y este es un origen quizás más acercado a la realidad o más próximo a la realidad, en la que se mezclan todos los pros y los contras, como bien has ido desgranando, del conflicto de medios de comunicación, intereses espurios en la justicia, juicios paralelos, etcétera, que sin duda luego tendremos ocasión en el debate de profundizar en los mismos. Seguidamente paso la palabra a Vicente Romero, que como ya decía, todos lo conocemos por sus crónicas, pero además yo tuve la gran suerte de participar con él en 2 trabajos y un libro, es decir, 2 documentales que se refirieron, el primero de ellos, a la represión argentina y en parte también a la chilena, y después hicimos un libro con el título Del alma de los verdugos, que nos prologó el Premio Nobel de Literatura a Saramago, José Saramago. Y luego el segundo, que nos llevó en un circuito desde España, Nueva York, Jordania, Bagdad, Kabul, Kalinao en Afganistán, Alejandría, en fin, todo un periplo que se llamó también Las tinieblas del poder y que fue debidamente proyectado en televisión y luego retirado adecuadamente porque hería la sensibilidad de algún país de los grandes que esta mañana salían mencionados, o algo así. Bueno, os dejo con Vicente. Gracias, Baltasar. De ese segundo programa aparecen unos cuantos documentos en el Wikileaks, precisamente, en el que parece que fuimos observados durante la preparación de ese programa. Bueno, sí. Yo tengo que empezar diciéndoles que, citando a uno de los filósofos más populares, más seguidos, más escuchados y más prolíficos de este país en las últimas décadas, que es Jorge Valdano. Jorge decía que a él le gustaba jugar en la selección argentina porque así podía ver desde muy cerca cómo jugaba Maradona. Bueno, yo he venido a esta mesa por lo mismo, no porque crea que mi punto de vista puede resultarles a ustedes útil o interesante, sino pues para poder jugar cerca de Maradona. Y realmente me habría gustado estar más tiempo, haber escuchado la mesa anterior entera. Escuché solo esas palabras finales que me hacían recordar un texto, el último texto que escribió sin ayuda o ya con muy poca ayuda Ernesto Sábato, La resistencia, sobre esa pérdida de valores. No he podido porque me ha caído el informe semanal sobre Peces Barba y venía pensando en que Peces Barba, que fue profesor mío en el poco tiempo que yo estuve estudiando Derecho y en la única asignatura que me interesó de aquella carrera, que era el Derecho Natural, Peces me explicó lo que significaba el concepto de ius y la conquista decisiva que había sido ese concepto del derecho nuestro y ajeno. Y creo que ese derecho se puede defender no solo desde la carrera judicial, sino desde los medios de comunicación y desde muchos otros sitios, desde el volante de un taxi o desde un quirófano o desde cualquier otro oficio, porque lo tenemos que defender como seres humanos, como personas, en definitiva.
Yo no sé si los medios de comunicación son responsables de ese deterioro de la justicia. Sé que hay un refrán muy antiguo que dice pleitos tengas y los ganes, y que en una primera lectura podíamos interpretar que el pueblo español piensa que lo peor no es perder un pleito, sino ganarlo. Pero en una segunda lectura, un poco más profunda, podemos llegar a la conclusión de que ha sido la justicia, con su trabajo y con sus insuficiencias y con sus defectos, la que ha promovido el que ese refrán exista y que lo interioricemos todos. El deterioro de la justicia unida al poder y al servicio del poder y librándose de la acción de la propia justicia cuando el poder cambia. Quiero decir que los ilustres magistrados del Tribunal de Orden Público, de los que no creo que pudiera decirse que hicieron justicia, no han pasado por un juicio, ni muchísimo menos por una cárcel, y que algunos de los magistrados que compartían esa ideología que alimentaba esas leyes y que sigue perfectamente vigente, porque, por ejemplo, la ley de vagos y maleantes del franquismo parece la inspiradora de las normas municipales de algunos ayuntamientos, como el de Barcelona, cuando castigan la petición de limosna en la vía pública. Algunos de esos miembros se han sentado y se siguen sentando en las más altas instancias de la justicia de este país. La imagen la dan ellos. Una vez el gobierno de Perú protestó ante Televisión Española por un reportaje mío sobre la represión contra Sendero Luminoso, y Televisión Española contestó que las cámaras las habíamos puesto nosotros, pero que los muertos los habían puesto ellos. La justicia es la que pone delante de nosotros su propio deterioro y la que alardea sin pudor ninguno de sus propias vergüenzas. Y una de sus mayores vergüenzas, que creo que además ha dado lugar al único pacto político inconfesado, tácito, si se quiere, que ha habido entre los dos grandes partidos de este país, que se produjera, que es ese pacto para cargarse a un juez, al que algunos medios de comunicación llamaban juez estrella, porque lo habían fabricado como juez estrella, teniendo que poner en primera página las acciones de tratar de que la justicia incluso superara los propios límites de su actuación, muchas veces en función de la necesidad de ampliar esos límites, como ha sido la concepción de justicia universal. La cuestión es saber si los medios de comunicación como tales existen o no. Yo creo que las empresas periodísticas dejaron de existir hace mucho tiempo como tales. Había empresas periodísticas que respondían a unos intereses concretos. Bueno, el ABC puede ser un claro ejemplo, puesto que estuvo hasta en el origen del golpe de Estado, del intento de golpe de Estado del 17 de julio de 1936. El ABC pagó el charter famoso. Bueno, pero eran empresas periodísticas que defendían sus propios intereses, que defendían su propia ideología, pero eran empresas periodísticas. Ahora no existen las empresas periodísticas. Ahora las empresas periodísticas forman prácticamente sin excepción parte del negocio de grandes corporaciones financieras, de esos poderes invisibles que nos están gobernando y que aceptamos su existencia sin tener muy claro qué son. Quiero decir que si hiciéramos una encuesta en la calle y le preguntáramos a la gente qué son los mercados que tienen tanto poder de decisión sobre nuestras vidas y sobre nuestros gobiernos, sería muy difícil que alguien nos explicara
que nosotros mismos tratáramos de explicar qué son los mercados. Los mercados no son, en el fondo, esas mismas grandes corporaciones económicas que cotizan en la Bolsa de Nueva York, cuando abre la Bolsa de Nueva York y cuando cierra 6 horas después, pasan, como dice Jan Ziegler, a la velocidad de la luz, los mismos capitales, no otros, a cotizar en la Bolsa de Londres, en la de Ámsterdam y después en la de Moscú y después en la de Tokio o en la de Seúl, para después de pasar por Los Ángeles volver a cotizar en Nueva York. No son solo los mismos grupos de capitales, son los mismos capitales que burlan todas las fronteras, que saltan por encima de todas las legislaciones, que imponen el adelgazamiento de los estados como figura que ha tratado históricamente de poner una serie de limitaciones y que ha sido el marco de las garantías que se han ido esfumando una detrás de otra. Detrás del adelgazamiento de esos estados promovido por las corporaciones internacionales está la situación en la que estamos. Los medios de comunicación están al servicio de esos grandes intereses, sobre todo. Otra cosa es que después tengamos esas figuras peculiares que a veces dirigen algunos de los periódicos, esos intereses concretos que hacen que cambien. Bueno, ¿y por qué no digo los nombres? Pedro J. en El Mundo, esos periódicos como El País, que cambian su línea editorial en función de que un gobierno les conceda o no un canal de televisión, los intereses que hay detrás de La Razón, etc. Pero fundamentalmente no creo que ellos condicionen el deterioro de la justicia. Creo que el deterioro de la justicia forma parte de las últimas palabras que se han escuchado aquí, de ese deterioro general que estamos sufriendo, en el que incluso nos han robado el lenguaje para poder criticarlo. Hay palabras que no son correctas para pronunciar y que han desaparecido del léxico. Por ejemplo, yo la última vez que vi escrita en una pared una palabra por la que ha luchado y muerto y sacrificado sus vidas muchísima gente, una palabra enormemente noble que es revolución, estaba escrita con una letra que imitaba la de un spray. Formaba parte de un anuncio de las cajas de ahorros que se pegaba desde dentro de los cristales de las cajas de ahorros y que decían: la revolución, escrito con spray, es un crédito hipotecario. Nos han robado las palabras, nos han robado los conceptos, nos los siguen robando cada día y me parece que nos están robando incluso la capacidad de reaccionar. Hace unos días en su casa, Santiago Carrillo me decía que estamos viviendo en una situación prerrevolucionaria. Y yo le decía: pero Santiago, nadie parece que haga nada. Todos parece que aceptemos la voluntad de los mercados, aunque no sepamos qué son exactamente los mercados. La justicia forma parte, como la prensa, como muchas otras instancias de nuestras vidas, forma parte de ese deterioro general, de esa pérdida de valores éticos, incluso de valores morales, si no queremos llamarle éticos, que hacen que al final la canción que resuma la situación en que nos encontramos sea tan triste como esa letra maravillosa de un tango que dice que los inmorales nos han igualado. Creo que ya he alcanzado el número de minutos que me correspondía. Sí, Luis.